Buenas tardes a todos y agradezco al doctor Ulate porque estos seminarios son de mucho provecho para todos nosotros que estamos en la integración centroamericana, como es la corporación a la cual represento. Es un reto para nosotros como COSESNA la problemática que tenemos en estos momentos en cuanto al cumplimiento del problema judicial que enfrentamos con los países de Centroamérica, más que todo en problemas laborales, donde COSESNA tiene su propia normativa, tiene inmunidad de jurisdicción. Hemos tratado de usar siempre los canales respetando como organismo internacional los procedimientos que debemos llevar, y aún así no ha habido un respeto más que todo a la normativa de los tratados internacionales, como es el caso de nosotros. En algunos casos han aceptado la inmunidad, en otros casos lo reciben y ven la inmunidad como que no existe. Me imagino que es por falta de conocimiento y otras veces por desconocimiento del derecho comunitario o los tratados internacionales, y no se pasan, no aceptan esas demandas siguiendo los canales como debería ser la Corte Centroamericana, sino que llevan un procedimiento común como si se tratara de cualquier empresa o cualquier organismo que no fuera internacional, como en el caso de COSESNA. Esta problemática la enfrentamos nosotros en todos los países. Hemos tratado de acercarnos al SICA, a todos los órganos competentes, a la Corte Centroamericana, para que se respete este procedimiento sin ser violatorio de los derechos humanos, porque el hecho de tener una normativa interna no es que se le va a violentar los derechos a los trabajadores, en este caso, que es la problemática más común que enfrentamos, sino que tratamos de mediar primero y de darle pues legalmente lo que le corresponde de acuerdo a nuestra normativa, y aún así pues enfrentamos los problemas laborales que les digo. Y entonces eso es el reto nuestro para nosotros, que haya un apoyo. Nos sentimos desprotegidos porque no ha habido un apoyo para enfrentar estos problemas, sino que solos los hemos llevado y contratando abogados y mirando a ver cómo podemos salir, pero en el caso que a este momento sí tenemos problemas fuertes en cuanto a este tipo de demandas que estamos enfrentando. Entonces, este es un reto que siempre que participamos en los seminarios de derecho comunitario, derecho internacional, tratamos siempre en presentar esta problemática, pero ahí seguimos y me imagino que en algún momento dado pues se escuchará. Muchas gracias. Muy buenas tardes, dando la continuidad del orden que nos diseñaron al presentador, pues vamos a iniciar agradeciendo al Colegio de Abogados y Abogadas de acá de Costa Rica, a los organizadores de este evento y muy en especial al amigo Ulate. Gracias por la invitación que cursaron al Parlamento Centroamericano para nosotros poder estar aquí presentes en este tan importante seminario que se ha estado desarrollando en estos 3 días. Retos del Sistema de Integración Centroamericana para la Democracia y el Fortalecimiento de los Derechos Humanos. En las participaciones, tanto en el acto inaugural de este trascendental seminario
de nuestra presidenta, la diputada Irma Amaya, y en el día de hoy del secretario de Asuntos Parlamentarios, doctor Alejandro Bravo, describieron muy bien al Parlacén y sus funciones en el sistema, por lo que solo en este sentido reiteraré que somos el órgano de representación política y democrática del sistema de la integración centroamericana. Damas y caballeros, todo proceso debe contar con pilares y fuerte plataforma, más cuando hablamos del proceso de integración centroamericana, que entendemos debe contar con grado de institucionalidad lo suficientemente capaz para desarrollar el proceso comunitario, que cuenta con ese enfoque multidimensional que hablan varios autores dedicados a la investigación y seguimiento de estos procesos por los cuales hemos estado y estamos pasando para consolidar nuestro sistema regional con sus diferentes entidades u órganos, como es el Parlacén, la Corte Centroamericana, la CIECA, que se encarga de trabajar lo referente a la materia económica del sistema, así como las que tienen que ver con la parte social, consolidando o debiendo consolidar con ellos la democracia de nuestros pueblos. No obstante, todos sabemos que tenemos retos a superar, pues constituyen piedras en el camino que debemos remover para avanzar en nuestros objetivos. Por ejemplo, que algunos estados parte del sistema no lo son de todos sus órganos, en el Parlacén, en la Corte, en el COSESNA, etc. Vemos también como reto el desinterés que muestran algunos estados parte y la poca o ninguna voluntad para asumir los compromisos adquiridos y cumplir con ellos. Aunque creemos ha mejorado, es un reto también a vencer o fortalecer los modos de financiamiento del sistema. Otro reto es avanzar más en materia de medio ambiente, más y más en igualdad, equidad y paridad de género. En cuanto al Parlacén propiamente dicho, es un reto especial lograr las facultades vinculantes y para ello no desaprovechamos espacios en foros y sobre todo en la reunión de presidentes del sistema donde hemos tenido la oportunidad y estamos realizando todos los esfuerzos, llevando en cada reunión nuestras propuestas documentadas siempre, pues estamos conscientes que las facultades vinculantes vendrían a consolidar nuestro órgano regional y con él a todo el sistema. Creemos firmemente que vencidos estos retos y otros que sabemos están ahí, lograríamos el fortalecimiento de la democracia y con ella de los derechos humanos que los vemos entrelazados. Y por ende, observamos que donde existen democracias débiles, hay o surgen violaciones a los derechos humanos en sus diferentes formas. Un tema dentro de todos importantes que se trató hoy aquí fue el migratorio, que como se ha dicho es un tema muy complejo y que el Parlacén ha hecho suyo por la preocupación que nos envuelve al respecto y en tal sentido, recientemente en Chiapas estuvo una delegación encabezada por nuestra presidenta buscando soluciones conjuntamente con la CEPAL, el gobierno y congresistas mexicanos y continuaremos buscando y aportando para solucionar tan crucial tema. El Parlamento Centroamericano está más que comprometido con el fortalecimiento de la democracia de los pueblos y la preservación de los derechos humanos tan vulnerables y en muchas ocasiones que se están viendo en nuestra región. Gracias, feliz resto del día y reiteramos las felicitaciones y el profundo agradecimiento por este importantísimo seminario. Buenas tardes. Gracias. Me referiré al aspecto de la comunidad de derecho. Creo que ese es el aspecto que me corresponde, dado la mesa en que participé
y dada también las diferentes críticas que se han hecho al funcionamiento del sistema de la integración centroamericana. Y en ese sentido, pues es importante que en el sistema de la integración centroamericana funcione la comunidad de derecho. Dos ideas fundamentales: imperio de la ley y pilar jurisdiccional. Todas las instituciones, todos los estados, las personas naturales y jurídicas deben actuar respetando la ley centroamericana. Los tratados de integración centroamericana, las normas de derecho derivado y complementario que constituyen el ordenamiento jurídico del sistema de la integración centroamericana deberían de ser respetados. Nadie debería de actuar por encima de la ley, al igual que en el Estado Nacional. Si queremos que realmente haya eficacia y eficiencia en el sistema, en sus instituciones, debemos de actuar sobre el imperio de la ley. Ese es un Estado de derecho, es una comunidad de derecho. Por otro lado, también tenemos que asegurarnos de su cumplimiento, de su interpretación, de su correcta interpretación y aplicación por todos los estados, por todas las administraciones que de alguna manera actúan en la ejecución de las competencias comunitarias, de parte de las instituciones, en que todos y cada uno de los actores del sistema deberían de actuar con cooperación y responsabilidad común en el cumplimiento de los acuerdos de integración centroamericana. Y el pilar jurisdiccional es muy importante. Como les decía, tampoco hay comunidad de derecho si no existe un pilar jurisdiccional. En nuestro caso, existe un pilar jurisdiccional en doble vía. Por un lado, o la primera vía, a través de los jueces nacionales, que deberían de ser jueces conocedores del derecho comunitario, que deberían de ser jueces que deberían de aplicar la competencia de consulta prejudicial en caso de tener una duda de interpretación ante la Corte Centroamericana de Justicia, y la Corte Centroamericana de Justicia ser el ente de cooperación entre la justicia nacional y la justicia regional. Es decir, ver también a la Corte Centroamericana de Justicia como parte de la justicia nacional o como un cooperante a la interpretación del derecho. Porque de nada sirve que un país respete el derecho comunitario si otro no lo hace. Y si las interpretaciones son diferentes en cada uno de los estados, pues el objetivo de la norma no se cumple. Y para eso está la Corte Centroamericana, para poder coadyuvar, colaborar con responsabilidad con los órganos nacionales, jurisdiccionales nacionales, a efecto de uniformar el derecho y conseguir como último objetivo el bien común centroamericano. Yo creo que la Corte debería ser fortalecida con la integración de todos los estados centroamericanos, de tal forma que le dé seguridad a la implementación de todas sus competencias y seguridad a los jueces nacionales que pueden acudir a la Corte, y de los ciudadanos especialmente que también tienen ese ámbito de tutela de sus derechos y libertades en Centroamérica. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras de la mesa. En realidad es un gusto cerrar este día con alguna reflexión final, y en verdad que uno quisiera trasladarles mucho más ideas sobre el sistema, porque de los diálogos que hemos tenido en las mesas se evidencian ciertos vacíos que son importantes trasladar, y que a la comunidad, en este caso lo que nos ocupa en este congreso, pues queden suficientemente claros, porque luego serán
digamos, las personas que de alguna forma van a transmitir este conocimiento, van a transferir esas porciones de conocimiento. Bueno, la reflexión que este día nos han encomendado los organizadores son los retos del sistema para la democracia y el fortalecimiento de los derechos humanos, que son muchos de los temas que nos han ocupado. Bueno, yo sobre este punto reflexionar ante ustedes nada más que primero el pensar en un sistema de integración no es una cosa que nace así por moda, ¿verdad? Eso es una cosa que nosotros tenemos que reflexionar, y aquí sí la historia nos debe servir un poco no para que queramos conocer todos esos detalles, sino para que podamos entender este esfuerzo que hemos venido haciendo y ese intento reiterado de querer hacer un verdadero proceso de integración. Y bueno, la historia nuestra es formalmente, podemos decirlo, desde la ODECA 1951. Y vean ustedes, a altos y bajos, pero luego se decide en el 91 ya a transformar de ODECA a SICA. Y como pueden ver ustedes, todos los años que llevamos intentando este esfuerzo, y yo siempre digo, no creo que sea una moda de 60 años. Y si ustedes ven, han pasado gobiernos de todos nuestros países, de toda naturaleza, y aún bajo esas condiciones, siempre se ha tenido esa voluntad política de crear el proceso. Y digo esto porque casi siempre en las discusiones se dice, es que la voluntad política, no hay voluntad política. Y yo siempre reitero, no, es que la voluntad política ya se dio y ya se plasmó en los instrumentos jurídicos que rigen al sistema. Es decir, ahí están los instrumentos, no son simples cartas, no son simples documentos, son instrumentos jurídicos con una plenitud de obligaciones y de derechos a todos los sujetos, que creo que eso debemos tomarlo así nosotros en toda la región. Y trato de decirlo así lo más sencillamente posible, porque de pronto no hay solo abogados, ¿verdad? Y entonces resulta que el protocolo de Tegucigalpa es como nuestro principal tratado de cómo debemos comportarnos en nuestro proceso de integración, todos los sujetos. Y cuando digo sujetos, el primer llamado y el primer obligado en este tema son los Estados miembros, que fíjese bien, voluntariamente y de buena fe han concurrido a firmar estos instrumentos. Y no solo por voluntad política de los gobiernos, sino han pasado todo un proceso que legitima la plenitud y la validez de estos instrumentos. Ustedes saben que el protocolo de Tegucigalpa ha pasado por la ratificación legislativa hoy por hoy de los 8 Estados miembros. Y es un instrumento jurídico que yo no me canso de resaltar ese aspecto, porque en sus disposiciones finales claramente dice que es un instrumento jurídico que no admite ninguna reserva, es decir, los estados están plenamente obligados a cumplir el texto y el cuerpo de este instrumento. Y aquí se entra en ese debate porque los estados, al hacer el proceso de integración, pierden soberanía, y el tema de la supranacionalidad suena feo para el Estado. Pero yo siempre digo, ¿cuál es el principio para hacer esto? Son elementales estos principios. El principio de la buena fe: a ningún Estado se ha traído a la fuerza a firmar estos instrumentos. Y entonces, así como vino de buena fe, se debe comprometer y ser consecuente con cumplir con esa buena fe. Y no se le está causando ninguna lesión a su soberanía. Tan soberano es para concurrir a esta voluntad común, como tan soberano es para retirarse si en algún momento no le parece. Y aquí hemos hablado el día de ayer del Brexit, ¿verdad? No tuvimos cautivo a un Estado por 60 años en su soberanía. Tan soberano fue que cuando decide retirarse, pues hace lo que tiene que hacer, eso sí, ¿verdad? Esas son las reglas del juego. Y digo esto porque de pronto
comienza una serie de vulneraciones por parte de los estados y que al final vean ustedes las afectaciones en los incumplimientos al derecho comunitario, terminan afectando ¿a quién? Dos pilares que son lo que este tema nos ocupa: la democracia y los derechos humanos de las personas. Porque el hacer este esfuerzo común es, y lo dice el protocolo en sus artículos 3 y 4, procurar el pleno desarrollo de toda la población de nuestra región. Por tanto, las acciones que puedan hacer los Estados miembros, todas las instituciones del sistema en sus decisiones, van a generar siempre una afectación a las personas. Y por eso es importante que las personas entiendan que al hacer este esfuerzo comunitario se les han concedido y generan esos derechos humanos, si queremos decirlo, comunitarios, que usted los tiene por la razón de formar parte de esta comunidad. Y en eso deben ser consecuentes de cumplirse. Así es que vean, ahora hemos hablado de la independencia judicial, de la democracia y los derechos humanos. Tres cosas que no podemos verlas aisladas. Y por eso vean el cumplimiento, ya lo ha dicho el magistrado Salazar. Por eso es importante un tribunal comunitario, porque debe ser el garante de que a ninguno de nuestros connacionales de los 8 Estados miembros o a un tercero, este derecho comunitario se le aplique discrecionalmente o arbitrariamente. Se supone que la riqueza de la norma comunitaria es que la debemos entender por igual, y que eso le va a garantizar que un salvadoreño, un hondureño, un guatemalteco, para no decir a todos, los 8, hoy en día por el protocolo de Tegucigalpa, deben tener igual tratamiento jurídico. Si no se vale que un juez de un estado, interpretando y aplicando una norma comunitaria, se la quiera aplicar distinta a un sujeto. Y por eso es la importancia de que el juez nacional haga la consulta prejudicial a la Corte. Yo creo que aquí los que están más involucrados con el sistema jurisdiccional, todos sabemos lo que implica de 3 jueces de la misma jurisdicción queriendo aplicar la misma norma nacional, tienen criterios e interpretaciones distintos. Y que se supone que es su derecho natural. Ya se imaginan haciendo el esfuerzo de querer aplicar normas comunitarias que no son de su día a día. Aplicar el Cauca, el Recauca, las reglas de origen, las medidas sanitarias, las medidas fitosanitarias. Es decir, eso no es del día a día de un juez común. Por eso debe ir al juez comunitario. Y para que esto tenga ese nivel de garantía, necesitamos jueces también, que hemos hablado este día de la independencia del juez, ese juez probo, para que aplique correctamente la normativa comunitaria en la jurisdicción nacional y en la jurisdicción comunitaria. Y el otro mensaje, ya para cerrar en este tema, porque aquí sí me emociono hablando, es que también quiero dejar en sus mentes que así como estos tratados principales, ya dijimos el proceso, lo aprueban los ejecutivos, van a ratificación legislativa y que son de aplicación plena porque no emiten, los órganos del sistema se les ha otorgado la capacidad para hacer normas regionales, fíjense bien, que no pasan por los procedimientos ni tradicionales del derecho internacional, ni de los procedimientos de formación de una ley nacional. Y en el caso de la normativa derivada, eso es una potestad exclusiva de cada Consejo de Ministros. Eso sí, cumpliendo las reglas que la normativa establece. Y si yo voy a decir algo en los temas de pesca, para la región,
Ahí deben de concurrir los 8 ministros que para su estado tienen la competencia de decidir en ese sector. Y hay 2 requisitos fundamentales. Que exista el quórum, que es de todos sus miembros, y que su decisión sea adoptada por el consenso del órgano. Esa norma regional aprobada por ese Consejo de Ministros es de obligatorio cumplimiento en toda nuestra región. Y no necesita que esto vaya a ninguna publicación nacional en ningún estado, ni siquiera eso, mucho menos que vaya a tener un proceso de ratificación. Simplemente el Consejo de Ministros la aprueba y en la misma norma define cómo y cuándo esa norma va a entrar en vigor para la región. Y esto es lo que a veces no encaja en nuestras mentes jurídicas, porque todo el mundo empieza a pensar, ¿y cómo es posible que un Consejo de Ministros, 8 ministros, hacen una norma de esta naturaleza y resulta que es obligatoria para todos los sujetos en cada estado, y no solo obligatoria, sino además se vuelve una norma superior a cualquier ley nacional que la pueda vulnerar? ¿Y saben por qué? ¿Cuál es la razón de ese poder? Porque esa facultad de hacer esa norma, en esa competencia y ese órgano, ya lo estableció directamente el protocolo de Tegucigalpa. Así es que esa potestad no se la está inventando un Consejo de Ministros, eso la tiene. Hoy en día, más o menos, porque ahí hay algunas discrepancias, pero tenemos en el SICA un aproximado de 14 consejos de ministros trabajando ya cada uno en sus propias competencias. Entonces vean la capacidad normativa que podemos tener, porque eso salió hoy en día también, ¿verdad? ¿Y por qué solo son políticas y por qué solo esto? Ah, bueno, porque todavía los consejos de ministros del SICA no han comprendido que son legisladores para este tema. Yo creo que eso tenemos que decírselos a cada momento a nuestras autoridades, porque ellos son los que pueden dinamizar la aplicación en todas nuestras áreas mediante estas normas regionales, que solo se las voy a enunciar así por un recordatorio, que son los reglamentos regionales, las resoluciones de un Consejo de Ministros, las decisiones y acuerdos o recomendaciones que ellos puedan hacer. Ese 4 tipos de normas, basta que las haga un Consejo de Ministros y eso nos puede regular los temas ambientales, los temas de pesca, los temas de agricultura, los temas de economía en Comieco, es decir, cada uno actuando en su competencia. Así es que yo les agradezco la atención, posiblemente me alargué un poco, pero quería dejar estas ideas que son ideas para mí centrales para entender un proceso de integración. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas, en nombre del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Gracias a la invitación de don Enrique, en ocasiones anteriores estuve aquí representando a otra institución y hoy fui provocado, pero sin derecho a respuesta, ¿no? Desde el punto de vista de las políticas del sector agropecuario, donde estuve siendo corresponsable de las cosas que pasaron por ahí durante muchos años y durante varias políticas e instrumentos de los que señalaba don Enrique esta tarde. Y entonces yo quiero complementar la excelente exposición de mis antecesores y en particular de don Manuel, enfocando el tema de la importancia de las políticas regionales, ¿verdad?, como un instrumento para viabilizar la integración. Centroamérica y el Istmo Centroamericano existe desde muchos miles de años antes del SICA y va a seguir existiendo. Los centroamericanos y centroamericanas existen, ¿verdad?, y seguirán existiendo. Como región, ¿verdad?, geográfica,
que comparte características ambientales, que comparte características étnicas, que comparte vulnerabilidades, en este caso climáticas, ¿verdad? La región sigue y existe y existirá con o sin SICA, ¿verdad? Y eso es algo muy importante porque entonces, ¿cuál es el aporte del SICA a una región a la cual también debemos de sumar República Dominicana, ¿verdad? ¿Cuál es ese aporte? Y efectivamente, y ya se mencionaba muy bien antes, es un acto voluntario de integración. Nadie ha sido forzado a participar del sistema, ni a permanecer ahí, ¿verdad? Pero entonces esto significa un reto para el sistema, ¿verdad? Y significa que debe de hacer un aporte público, de valor público a la región, ¿verdad? O sea, debe sumar a las políticas y normas nacionales en un ámbito que los mismos gobiernos definen como un espacio común de trabajo, ¿verdad? Y ese valor público regional tiene que ser revisado periódicamente, porque las circunstancias de la región cambian, ¿verdad? Y es un proceso en el cual intervienen actualmente múltiples sectores. Pero ese valor público debe también llevar a un tema del cual el sistema en realidad todavía tiene una gran oportunidad de mejora, y es el tema de los resultados, ¿verdad? Entonces, un valor público y resultados, ¿verdad?, para la región SICA. En algunos casos esos resultados, que es el caso de la integración económica, son visibles, son tangibles, ¿verdad? Pero entonces, en el caso de la región y en el caso de dos temas como los que estamos enfocando en esta ocasión, que es la democracia y los derechos humanos, también tiene que haber un aporte, un valor y resultados que sumen a cada uno de los países en forma individual, porque eso es lo que le da el sentido a la integración. Y ya se señalaba aquí al protocolo de Tegucigalpa, que tiene como objetivo, ¿cuál? La integración de Centroamérica para constituirla en una región de paz, democracia, libertad y desarrollo, ¿verdad? Y los propósitos, por ejemplo, ¿cuál es el primer propósito del SICA-ELA? Consolidar la democracia y fortalecer, fortalecer a sus estados. ¿Cuál es el propósito tercero? Establecer un régimen ampliado de libertad. ¿Cuál es el propósito cuarto? Establecer un sistema de bienestar y justicia, ¿verdad? Ya se analizaron aquí temas como, por ejemplo, el tema migratorio. En este momento, solamente en Estados Unidos la población migrante de Centroamérica es mayor a la población de Costa Rica, por ejemplo, de Nicaragua o de Panamá. ¿Ok? Es un tema que ya se señaló aquí. Y entonces, el SICA tiene el reto de establecer esas buenas prácticas, ¿verdad?, como sistema para contribuir a través de un valor público a la región y de resultados. Y aquí entra el papel de las políticas públicas regionales, ¿verdad? Y es que no todos los aspectos que entran en una agenda regional tienen que constituirse en políticas públicas regionales, ¿verdad? La agenda regional puede ser tan amplia como los temas que se comparten en todas las agendas, ¿verdad? Pero la política se construye, ¿verdad?, con base en el establecimiento de prioridades, ¿verdad? Y esas prioridades deben de construirse de forma participativa, porque al fin de cuentas son el resultado de los balances y de los juegos de poder entre los estados y entre los grupos sociales y de los diversos intereses. Y el tema es que para que una política sea exitosa, ¿verdad?,
una política pública, tiene que ser considerados todos los intereses, porque aquel que se excluya va a comenzar a atacar la política, ¿verdad? Y la política se debilita. Ya se mencionaban aquí algunos casos de las políticas en las cuales tuve alguna ocasión de participar, y efectivamente el tema de la CADER es una política que se construye participativamente desde las bases, ¿verdad? Pero a partir de una decisión, no solamente del Consejo de Ministros, sino también de los presidentes, ¿verdad? Y entonces, aparte de esas buenas prácticas, ¿verdad?, que tienen que establecerse, y de esas políticas que nos van a ayudar a priorizar, ¿verdad?, la acción regional, también es muy importante que se acompañe buenas prácticas en términos de buen gobierno, ¿verdad? La institucionalidad tiene que fortalecerse en esos ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, en la gestión para resultados, ¿verdad? ¿Cómo medimos el aporte a la institucionalidad en términos concretos a cuáles resultados se le va a apuntar como región, ¿verdad? También el tema de la calidad de los servicios de la misma institucionalidad pública, ¿verdad? Eso es algo que poco nos cuestionamos desde la institucionalidad. Es importante, tanto como se le exigen a las instituciones nacionales, que las instituciones regionales tengan servicios de calidad acordes con los resultados que se esperan. El tema de rendición de cuentas, ¿verdad? Ese es un factor fundamental, ¿verdad? Y muchas veces tiene que trascender a los consejos de ministros en el caso de las instituciones, ¿verdad? Porque al final de cuentas la integración opera para toda la ciudadanía de los países del SICA, ¿verdad? Las buenas prácticas, por ejemplo, de gobierno corporativo, cómo integrarlas en las instituciones del SICA, ¿verdad? Cómo establecer equilibrios de poder entre los diversos órganos, ¿verdad?, de la institucionalidad, que ya se ha avanzado en ese, pero también con participación de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque muy pocos órganos del sistema incorporan ese otro elemento, ¿verdad? Y ahora las tendencias modernas en términos de gobierno corporativo es involucrar a los stakeholders, que incluyen también diversas fuerzas. Que tira, ya no veo ni con anteojos ni sin anteojos, eso es un mal síntoma, ¿verdad? Okay. Probamos. Ok. Y entonces, y el otro aspecto que ayer señalaba nuestro director general, don Alexander, es el tema de establecer políticas públicas regionales en temas estratégicos, ¿verdad? Eso es fundamental. Podría hablar de algunos otros elementos, pero quería referirme efectivamente a, bueno, cómo operativizamos esas políticas públicas regionales. Es cierto que las normas jurídicas son importantes, pero no es el único factor, porque una política puede haber sido construida muy correctamente, muy participativamente, muy respetando toda la normativa, creando normativa, pero hay otros elementos. Requieren personal que siga y ejecute la política, requiere recursos materiales, ¿verdad? O sea, cuando se asume una política hay un costo para su ejecución, ¿verdad? Ya se hablaba acá del caso del INDER, por ejemplo, y cuáles son los recursos con que cuenta INDER para ejecutar su política de desarrollo rural territorial costarricense, por ejemplo, ¿verdad? Y un último componente que vuelvo a ello siempre, porque una de las nuevas megatendencias es fortalecer el poder ciudadano, ¿verdad? El poder de persuasión de esas políticas regionales en los ciudadanos, que se sientan incluidos, que se sientan partícipes, ¿verdad? Y que se sientan que estas políticas son útiles. ¿Por qué? Porque después de eso van a decir, el SICA sirve. El SICA es útil, ¿verdad? Y eso es uno de los retos del sistema en general, ¿verdad? Y de toda la institucionalidad. Ese sentido de llegar al ciudadano con resultados, con visibilidad y con participación, ¿verdad? Entonces, para mí, estos son retos importantes, ¿verdad? Ya se han hablado aquí de algunas cosas. Bueno, el índice de felicidad, ¿verdad? Ok. Costa Rica, Panamá y Nicaragua entre los primeros 7 lugares en el ranking de felicidad,
Y eso incluye a los manudos, ¿verdad? A los liguistas, que ahí estamos, seguro levantamos en ese ranking, ¿verdad? Pero, ok, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo lo leemos para la región? ¿Verdad? Porque igual, en temas de competitividad, en temas de negocios y en otros temas no estamos también ni en FIFA tampoco, ¿verdad? Entonces, los retos que tenemos como región, ¿verdad? No necesariamente son los problemas comunes, ¿verdad? Son aquellos que decidimos abordar conjuntamente, en forma voluntaria, pero no solamente con documentos. Detrás de esos documentos tienen que haber recursos, compromisos y una visión estratégica. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, tengo la difícil tarea de intentar agregar algo a todo lo que ya mis colegas muy oportunamente han expuesto. Realmente es un desafío. También es un desafío, desde mi perspectiva personal, hablar sobre los retos del sistema de integración centroamericana estando dentro del propio sistema, ¿verdad? Posiblemente no gozo de la neutralidad objetiva que es necesaria para exponer los retos integralmente que podrían hacer que como mecanismo de integración influyamos sosteniblemente en el desarrollo de las personas. Sin embargo, planteo al menos dos retos que creo que muchos de los colegas por acá han tocado de alguna manera y que en buena medida se abordaron en algunas de las mesas durante la jornada de los 3 días. El primer reto, desde mi perspectiva, es justamente acercar el proceso de integración centroamericano a las personas. Y ese reto, por simple que parezca, en realidad es sustantivo. ¿Cómo hacemos de que la ciudadanía se empodere del proceso y se sienta parte del mismo? Y con ello pueda efectivamente reconocer los beneficios y los obstáculos que posiblemente estamos atravesando en esta agenda. Bueno, hay algunas acciones muy sencillas, algunas también un poco más complejas que se pueden tomar en cuenta. Por ejemplo, y el Estado de la región, por ejemplo, creo que es una instancia que ha sido muy enfática en este tipo de hallazgos. ¿Cómo podemos mejorar la institucionalidad, los canales y herramientas de auditoría ciudadana? ¿Cómo podemos sistematizar ejercicios tan convenientes en materia de gobierno corporativo como es la elaboración de informes de gestión sobre los resultados de las instituciones? ¿Cómo puede la ciudadanía auditar la ejecución presupuestaria que realizamos cada una de las instancias que estamos inmiscuidas en el sistema? En ese sentido, si bien hay algunas secretarías que tienen prácticas, podría decirse novedosas en este tipo de procesos, todavía existen algunas brechas por cubrir. Y no omito también indicar que no solamente los informes de gestión son necesarios, incluso se ocupan informes que nos den hallazgos sobre el impacto y los resultados que las acciones de la integración tienen, que eso va más allá de la simple ejecución operativa de acciones en un plan anual. También el reto de acercar el proceso a las personas pasa también por resignificar el rol de los comités consultivos. Y aquí me refiero específicamente al Comité Consultivo de Integración Económica, porque sé que en el caso del SICA también se tiene uno propio. En este caso, una de las necesidades es justamente reconvertir el rol de estos mecanismos consultivos en un actor de demanda a un actor de propuesta de construcción conjunta. Y eso es un poco lo que también hemos intentado trabajar, por lo menos en la esfera económica, pero es un reto, por supuesto, porque implica, por una parte, validar si todos los actores y grupos de interés están fielmente incorporados en este tipo de órganos y también intentar tener mecanismos de trabajo mucho más institucionalizados en este sentido. También hay un trabajo, diría yo, bastante pertinente en materia de mejora de las herramientas de comunicación política, el cómo nosotros exponemos los resultados de lo que logramos. Hay mucho trabajo, por ejemplo, en materia de las páginas web de la institucionalidad, donde se puede mejorar la forma en la cual las personas tienen acceso a la información. El acceso a la información es un factor clave para poder ser más transparentes en este ámbito. Y también sacar a la institucionalidad de la zona de confort, que es un poco lo que este seminario nos invita. En lugar de esperar de que la universidad venga a la institucionalidad, nosotros como institucionalidad venir a la universidad, venir a los foros académicos donde se discuten estos temas. Puede sonar sencillo, pero no lo es en algunos casos.
El segundo reto es un reto de funcionamiento como sistema, en donde se viene trabajando, pero también hay largo camino por recorrer. Por ejemplo, mejorar la planificación estratégica institucional. ¿Cuántas instituciones del sistema tienen planes operativos anuales, donde la ciudadanía sabe cuál es la planificación de actividades, de proyectos, de iniciativas que se van a realizar en el año? ¿Cuántas instituciones tienen, más allá de un plan operativo anual, estrategias institucionales de mediano plazo, que planifiquen las acciones ya no en un periodo de un año, en un periodo de 4 o 5 años, que tomen en cuenta, por supuesto, con visión de futuro, las necesidades que puedan tener las presidencias pro tempore? También hay un trabajo pertinente, y creo que por acá se mencionó en algún momento, sobre la necesidad de buscar el fortalecimiento institucional de todo el sistema. Y en esto uno de los temas en donde efectivamente hay mucho trabajo por recorrer es en reducir las asimetrías que hay entre los subsistemas. Usualmente se dice, el subsistema económico es el más fuerte, el que tiene más recursos, el que atrae mucha cooperación, tiene instituciones por lo general muy sólidas. Sin embargo, tenemos casos muy críticos como el pilar social de la institucionalidad tan importante para Centroamérica, que no necesariamente dispone de los recursos presupuestarios para atender la agenda tan crítica que tiene que enfrentar. De esta en cuenta, entonces, el equilibrio entre los subsistemas también es un reto de funcionalidad del sistema. ¿Cómo podemos lograr tener una agenda más equilibrada en materia de la integración? Y mucho de ello también viene precisamente por algunos retos en el funcionamiento y en la coordinación intersectorial que tenemos, no solamente entre sistemas, sino dentro de los propios subsistemas. Eliminar las odiosas duplicidades funcionales que hay entre la institucionalidad, hay que reconocerlo, las hay, y podemos también generar ahorros para la población si las identificamos y las complementamos. Definir mecanismos más flexibles en el corto plazo para atender necesidades de largo plazo. El reto del cambio climático, se habla por todos lados, sí, tenemos un reto de cambio climático, somos una región altamente vulnerable a los desastres climatológicos, pero en realidad no tenemos una agenda integral de cómo combatirlo. Hay algunas políticas y algunas estrategias que se han creado, pero realmente si nos fijamos, los resultados de las mismas pueden ser altamente cuestionados. Y a nivel de esa coordinación intersectorial, el trabajo, desde mi perspectiva, sí involucra la voluntad política. La voluntad política existe, no la podemos obviar, está en la calle, se puede construir a través de la ciudadanía y a través de los estados. Es importante la construcción de agendas políticas entre los consejos intersectoriales de ministros, que el Comieco, por ejemplo, trabaje con el CAC y que atienda temas precisamente de la agenda agropecuaria. ¿Cómo podemos poner la agenda agropecuaria nuevamente en el centro de las políticas públicas? Bueno, no se puede hacer únicamente a través de la cartera de Agricultura, seguramente ocupará que otros despachos de ministros atiendan ese trabajo. Entonces, el trabajo intersectorial definitivamente es importante. Y muy vinculado con eso está también lo que yo denomino el dilema de las políticas regionales. ¿Cómo podemos tener mecanismos de formulación de políticas regionales que incluyan desde un inicio a todos los actores vinculados e instituciones a nivel nacional? Seguramente la experiencia de la CADERT es una de las más exitosas en la región, precisamente porque, como indicaba don Enrique, es una estrategia que sí contempla la construcción de soluciones desde la base hacia arriba. En ese sentido, también uno de los retos de la institucionalidad es evitar la sobredimensión de políticas regionales. A veces creemos de que construir una política regional por sí solo ya es el éxito. No, en realidad es el inicio. Y no menos importante es de que una política pública sin financiamiento no es una política pública, en realidad es una política incompleta. Entonces tenemos que pensar también en políticas regionales que tengan financiamiento y que tengan sostenibilidad, incluso en el corto plazo. Hay muchas políticas regionales que incluso en el corto plazo se mueren o cuando se va la cooperación internacional. Para finalizar, pues también hay algunos retos específicamente en el funcionamiento de nosotros como institucionalidad. La misma vicepresidenta en las palabras de apertura mencionó la alta dispersión institucional. Por supuesto es un asunto que los estados tendrán que revisar cuando así lo dispongan. También buscar reducir las asimetrías en la calidad del personal que pueda haber dentro de las diferentes instituciones del SICA. Algunas instituciones no cuentan con los recursos materiales efectivamente para atender los retos que su cartera les exige. Y en buena medida también pasa por un reto sobre el financiamiento de estas instituciones. ¿Cómo podemos lograr una sostenibilidad financiera que en un contexto de crisis fiscal como la que están atravesando muchos países puede ser complejo?
Bueno, la institucionalidad del SICA se puede financiar a través de mecanismos que no dependan de las cuotas de los estados. Seguramente es una pregunta muy compleja de responder, pero es un reto que tenemos que plantearnos, es una pregunta que tenemos que poner sobre la mesa. No menos importante, el tema de la alta dependencia de la cooperación internacional. La cooperación, por supuesto, se agradece, aporta al proceso, pero no podemos tener una dependencia funcional de la cooperación. Le resta credibilidad a las políticas, le resta sostenibilidad a nuestro funcionamiento como institución. Y quiero finalizar también mencionando un tema que creo que se mencionó en el panel anterior sobre la descentralización de las acciones regionales, el limitado trabajo que tiene la institucionalidad con los gobiernos locales. Tenemos un modelo que es eminentemente intragubernamental. Es claro que trabajamos con los gobiernos, pero por lo general se queda muy concentrado en los poderes ejecutivos. Hay muy poco trabajo con los gobiernos locales. Más allá de algunos proyectos sí de trabajo transfronterizo, por ejemplo, en donde sí se trabajan con las municipalidades directamente, pero ese trabajo tiene que escalar a otro nivel. Con esto quiero cerrar de que no todo es malo, en realidad hay lecciones positivas, ya las hablamos, la unión aduanera puede ser un caso de una lección aprendida positiva, existen bienes públicos regionales que también le aportan a la región, como es la compra conjunta de medicamentos, pero lo cierto del caso es que si queremos escalar en los impactos hacia el desarrollo sostenible de los países, efectivamente tenemos que repensar la forma en la cual estamos funcionando. Por supuesto, no con esto digo de que todo esté mal, pero por supuesto hay un camino por recorrer que estamos seguros que con la conjunción de los esfuerzos regionales se pueden solventar.